Bien, vamos a empezar con uno de los temas más interesantes, bueno, la verdad que a mí es el que más me gusta, el cual es empuje. Empuje. Es un tema sencillo porque solamente tiene una fórmula, ¿ya? La cual es empuje es igual a el peso del líquido desplazado. Eso es en la fórmula, nada más. Esa es una empuje igual al peso del líquido desplazado. Bien, el empuje como tal es una fuerza. Fuerza. Cuando ustedes meten un objeto de diferentes densidades, ¿ya? Cuando ustedes meten un objeto dentro de otro de diferente densidad, estamos hablando de hidrostática, obviamente, son fluidos. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, bueno, yo meto un pedazo de madera al agua. Un pedazo de madera ahora. Tengo una imagencita para demostrarle mis típicas monas chinas. ¿Están acá? No. Ya, ahí está la típica, ¿no? Siempre tengo una imagen para cada tema. Ya. Ya, mucha cosa. Si yo meto un objeto en el agua, ¿ya? El agua, de cierta forma, me va a empujar para arriba, ¿ya? No me va a dejar hundirme. Siempre el agua va a generar un empuje. Siempre genera un empuje. No, pero yo me hundo, yo soy como una piedra, me hundo en el agua. Igual el agua te está empujando para arriba. El único problema es que quizás tu densidad, tu peso le gana al empuje, ¿ya? Pero siempre el agua o cualquier fluido genera un empuje, ¿ya? Siempre va en contra, o sea, va para arriba. Por eso la definición de empuje es una fuerza vertical hacia arriba, ¿ya? Este, que es equivalente al peso del líquido desplazado, ¿ya? Sabemos que el peso es una fuerza igual, ¿no? Masa por gravedad. Bueno, entonces, ya, para que un objeto cualquiera, por ejemplo, un pedazo de metal, tiene un peso. De ahora en adelante, el peso lo vamos a escribir como W, ¿ya? Significa weight, o algo así. W, peso. El peso, ya saben, es una fuerza. ¿Ya? Quiere decir que a su vez se calcula en newtons. El peso, aquí lo vamos a poner como formulita. El peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Ya? La masa está en kilogramos, la gravedad es una aceleración. ¿Ya? Entonces, el peso es una fuerza, el empuje es una fuerza también, y ahí existe una pelea, ¿ya? Si el empuje es igual o si el empuje, ¿ya?, es mayor o igual al peso, el objeto va a quedarse flotando, ¿ya? Va a quedar flotando. ¿Ya? Si el peso es mayor que el empuje, el objeto se va a hundir. Ya, se va a hundir. Va a estar acá. Pero aún así, aunque esté en el fondo, va a tener ciertas peculiaridades. Va a seguir habiendo un empuje. ¿Cómo me doy cuenta? Ustedes, si se meten en una piscina, se van a dar cuenta. Y si se meten en una báscula o en un, ¿cómo se llama? En un parapesarse dentro del agua, van a notar que pesan menos. ¿Por qué? Porque el empuje hace, como le digo,
Si bien el peso es mayor que el empuje, pero el empuje sigue existiendo, por lo tanto estás generando menor fuerza hacia abajo. Es por eso que uno pesa menos en el agua, ¿ya? Porque sigue habiendo un empuje, solamente que el doble es mayor y por lo tanto se cae. Bien. Dentro de que gane el empuje o lo empate, ¿no?, al peso, puede suceder múltiples cosas. ¿Ya? Puede ser que el empuje sea tremendamente mayor al peso. En ese caso se va a quedar flotando en la superficie, como el caso de un globo en el agua. Entonces no se va a hundir casi nada. Pero de hecho, incluso un globo en el agua va a tener, aunque sea una pequeña partecita del globo dentro del agua. Y dice, quiere decir que el peso total del globo, ¿ya?, pesa lo mismo que esto de agua. ¿Ya? Como decimos, el empuje es igual a el peso del líquido desplazado. En este caso, ese poquitito de agua es el fluido desplazado. Si yo meto capaz un pedazo de madera, el agua va a estar por acá. Quiere decir de que esta cantidad de agua es la misma, el peso, que todo el cajón de madera, digamos, en este caso. ¿Ya? La verdad es que la densidad del agua es bastante grande. No estoy muy seguro cuánto es la densidad. Densidad muscular. Mira, la densidad del músculo es de 1.06 gramos. ¿Ya? La densidad del agua es de 1. Estamos hablando de músculo. Obviamente nosotros no somos puro músculo, también tenemos grasa. Por eso que unas personas que son más gorditas tienden a flotar más rápido, porque la densidad de la grasa es menor. ¿Ya? Entonces, nuestro cuerpo es ligeramente menos denso que el agua en general, ¿no? Obviamente, si fuera un fisiculturista full músculo se hunde, digamos, ¿no? Pero una persona normal obviamente tiene un cierto porcentaje de grasa, que suele ser el 18%. Mira un poco de anatomía con el profesor Eric. Por lo tanto, ahí hay una pequeña diferencia y hace que un cuerpo flote. Entonces, por eso es que una persona puede flotar. Las personas que son más gorditas flotan más rápido que una persona que es muy flaca, por el hecho de que la grasa tiene menor densidad. ¿Listo? Tiene menor densidad y mayor volumen. Ahorita vamos a ver que tiene que ver un poco la densidad con el volumen. Bien. Seguimos. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Es meramente explicación. Ya vamos a ir a lo práctico. ¿Ya? Dijimos que, vamos a ponerlo aquí, que solamente existe una fórmula. Empuje es igual al peso del líquido desplazado. Vuelvo a repetir, ¿no?, el mismo dibujo de la maderita. Si yo tengo una maderita, pero vamos a hacer un poquito más extremo. Yo tengo una madera, ¿ya? Y yo tengo un tanque de agua, pero que está lleno hasta el borde. Lleno hasta el borde. No cabe ni un mililitro más, ¿ya? Y abajo pongo un recipiente para recoger el agua que se escurre, ¿ya? Yo voy a proceder a meter el bloque en el agua, ¿ya? Y digamos que flota. Va a estar flotando. Ahí va a estar flotando. Y obviamente, como no entra ningún mililitro más de agua, va a chorrearse. Va a chorrear. ¿Ya? Si yo cortara y pesara la parte que entró, o sea, digamos que esto solamente entró, lo corto y lo pongo a pesar, ¿ya? Lo corto la parte que entró y la peso, digamos, me marca 5 kilogramos. No, 1 kilogramo. 1 kilogramo. Yo agarro toda esta agua y la peso, también me va a dar 1 kilogramo. Por eso es que digo que el empuje es igual al peso del líquido desplazado.
¿ya? Significa que yo desplacé esta cantidad. Ya. Entonces, si hablamos de cantidad, ¿ya? Cantidad, nos vamos a dar cuenta que tiene que ver un poco con el volumen. ¿Ya? El volumen del líquido que se desplaza. Y para ello vamos a desglosar un poquito más esta fórmula. Acabamos de decir que W es el peso. ¿Cómo calculamos el peso? Masa del líquido por la gravedad, ¿verdad? Entonces, yo tomo la masa, los 1 kilogramos, lo multiplico por 9.8 y eso me da el empuje. ¿No ves? Perfecto. ¿De qué? Del líquido desplazado. Bien. Vamos a seguir entonces. Hace poco vimos una fórmula, ¿no ves? En la clase pasada, que decía que la densidad era igual. Esta es mi densidad, por si acaso. Algunos la dibujan como una D, otros la dibujan como algo así. Pero este va a ser mi densidad, ¿ya? La densidad, bien, si mal no recuerdo, era el volumen. Espera, ¿no? La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Esa es la forma, ¿verdad? Densidad es igual a la masa por volumen. Pero también yo puedo agarrar y despejar la masa. La masa. Vamos a poner aquí. La densidad es igual a la masa por el volumen. Pero yo divido el volumen. ¿Ya? Yo puedo tomar y despejar la masa. La masa es igual a la densidad por el volumen, ¿verdad? Y reemplazar esto en esta fórmula. El empuje es igual a la densidad del líquido multiplicado por el volumen del líquido desplazado por la gravedad. Entonces, esas serían mis fórmulas. Básicamente es la misma, simplemente que es más desglosada, no tiene más, más elementos. Vamos a cortar esto para tenerlo aparte. Bien. Ahora, vamos a tomar algunas cosas en cuenta. Por ejemplo, si el objeto no se hunde completamente, ¿ya? El objeto no se hunde completamente, está flotando. Esta es mi fórmula. Empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen del líquido desplazado. O sea, voy a agarrar todo el volumen del líquido que se cayó y lo voy a multiplicar todo por la velocidad por su propia densidad. Pero en el caso de que haya un objeto que esté completamente sumergido, como en el primer caso que vimos, ¿ya? Está completamente sumergido, podemos decir que el empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen del objeto, por la gravedad. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el mismo volumen del objeto es el que se va a derramar, ¿no? Porque estamos hablando de volumen, ¿no? Dijimos que no entra ni un solo mililitro. El mililitro se puede expresar en centímetros cúbicos. El centímetro cúbico es una forma de volumen, ¿verdad? Entonces, si yo le meto un objeto, no me importa el peso, no me importa nada, solamente me importa el volumen, ¿ya? El volumen de agua que se derrame va a ser exactamente el mismo del objeto. Ojo, esto solo pasa si está sumergido completamente. Si está con un poco, no. ¿Ya? Si está hasta la mitad, no. Solamente esto pasa cuando
está completamente sumergido. Bien, hay obviamente algunos problemas que me dicen que se sumergió solamente un tercio del volumen. Ya, entonces yo puedo decir que el volumen de el agua desplazada equivale a un tercio del volumen del objeto. ¿Ya? De hecho, vamos a estar jugando con esa cuestión del volumen aquí. Esto es lo que se suele hacer, jugar con el volumen del objeto, de esas cosas, como vamos a ver a continuación. ¿Ya? Para ello yo tengo 3 ejercicios que me parecieron bien interesantes. Ya, espero que se lea. Vamos a intentar agrandarlo un poquito. Ya, dice, ya, dice, un objeto, vamos a poner datos, ¿no? Siempre le digo, datos y esquema, mientras ustedes van haciendo el ejercicio. Datos, esquema. Dice, un objeto que tiene masa es igual a 180 gramos. Ya, perfecto. Tiene una densidad que no la conozco. ¿Ya? Bien. Me dice, bueno, yo lo voy a sumergir en agua. ¿Ya? Entonces, lo va a sumergir en agua. Este es el objeto y está sumergido en agua. ¿Ya? Y dice que ahí dentro lo pesa, ¿ya? Y el peso es de 150 gramos fuerza. 150 gramos fuerza. ¿Ya? Después toma ese mismo objeto y lo mete en otro líquido, pero esta vez la densidad del líquido es desconocida. Entonces sabemos que la densidad del agua es 1. ¿No ve? Entonces la densidad del agua es 1, la densidad del líquido desconocido no lo sabemos, pero en este caso el peso 2 va a ser igual a 144 gramos fuerza. En este caso 144 gramos fuerza. Aquí es 150 gramos fuerza. Me dirán, Eric, ¿qué significa eso de gramo fuerza, kilogramo fuerza? ¿Ya? Es una unidad de fuerza. Solamente que no ves que yo tengo kilogramo y lo multiplico por la gravedad, me da newton. ¿Sí? Si yo kilogramo no lo multiplico por nada, automáticamente esto me equivale a 1 kilogramo fuerza. ¿Ya? Entonces, si quieren transformar de kilogramo fuerza a newton, tienen que multiplicarlo por la gravedad. Si quieren de newton a kilogramo fuerza, lo dividen entre la gravedad. ¿Ya? Básicamente es como decir la fuerza que ejerce un kilogramo de un objeto. ¿Ya? Entonces no se da mucho problema. Esto es como dicen la fuerza que ejerce 150 gramos de un objeto. ¿Ya? Bueno, a simple vista medio raro el problema, y es lo que les comentaba, ¿no? Cuando uno se mete en una piscina, va a haber empuje. Aquí, por ejemplo, el objeto tiene un peso. No sé, no sé cuánto pesa el objeto, porque no me están diciendo, bueno, sí, ¿no? Me está diciendo que tiene una masa de 180 gramos. Entonces yo puedo saber el peso inicial.
El peso fuera del agua es de 180 gramos fuerza. O sea, si yo lo peso afuera del agua, este va a pesar 180 gramos fuerza. Así de simple. ¿Ya? Me pide calcular. A ver. Calcular la densidad del objeto y del segundo líquido. ¿Ya? ¿Cómo yo calculo la densidad? Ahí está. La densidad es igual a la masa dividido el volumen, ¿verdad? La masa ya la tengo, pero el volumen yo no lo tengo. Entonces tengo que buscar el volumen, ¿no? Seguimos entonces. Me dice, este objeto afuera del agua en el aire pesa 180 gramos fuerza. Bien, si yo lo meto en agua, este objeto va a pesar menos. Vamos a hacer el esquema de la primera parte. El esquema de este tipo de ejercicio siempre va así. Yo tengo un objeto que está sumergido, este tiene un peso, W, y siempre tiene un empuje E, que va para arriba, siempre. ¿Ya? Entonces digo, sumatorio, como estamos hablando de estática, aunque sea de fluidos, pero sigue siendo estática, sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas van para abajo? W. ¿Qué fuerzas van para arriba? ¿Qué fuerza va para arriba? El empuje. ¿Qué fuerza va para abajo? W. Es igual a 0. Quiere decir que el empuje es igual a W. ¿De qué? Del objeto. Ah, no, pero en este caso, vamos a ver. Vamos a ir para atrás. En este caso hay una fuerza más. Bien. En el primer caso, ¿cómo lo graficamos? Está el objeto colgando en el aire, ¿no? Quiere decir que aquí tiene un peso y aquí que aparece una tensión, ¿ya? Esta tensión. Sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿ya? Peso es lo que pesa íntegramente el objeto, 180 gramos fuerza. Entonces W es, la fuerza va para arriba, tensión, W va para abajo, es igual a 0. Tensión es igual a W, ¿no? Y W, ¿cuánto está pesando? 180 gramos, ¿no? Gramos fuerza. Entonces mi tensión es lo mismo, es igual a 180 gramos fuerza. Esta es mi tensión. ¿Ya? Seguimos entonces. Segunda parte del ejercicio. El objeto tiene un peso. ¿Ya? Tiene una tensión. ¿Qué quiere decir? Es como si yo le pongo un dinamómetro acá. Me va a marcar. La tensión va a ser lo mismo que el peso. Bien. El peso de un objeto es el mismo siempre. No importa si está en el agua, en el espacio, en un pedazo en mercurio. El peso siempre va a ser el mismo, que depende de la masa. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener tres fuerzas. Peso, el empuje y la tensión, que también va a ir para arriba, ¿no? Que sigue siendo lo mismo. ¿Ya? En este caso, ¿cuáles son para arriba? La tensión más empuje. ¿Cuál va para abajo? W. Como está estático, todo es igual a 0. ¿Ya? Ahora, decimos, el peso siempre es el mismo. Siempre. No importa, no importa dónde esté, si esté en un pedazo de mercurio, en un flotante de mercurio, el peso depende de la masa, ¿no? Masa por gravedad, en este caso 180 gramos fuerza. Entonces 180 gramos fuerza. El empuje yo no lo sé. ¿Y cuál sería mi tensión? Es como aquí me dice, ¿no? Cuando yo lo mido con un dinamómetro, en este caso, ¿ya?
ya no me está marcando 180, me está marcando 150. Porque la tensión que ejerce es de 150. Entonces yo puedo agarrar y decir que el empuje es igual a 180, porque está pasando por el otro lado, menos 150. Yo tengo un empuje de 30 gramos fuerza. Si nos bota, nos volvemos al mismo link, ¿ya? El empuje es igual a 30 gramos fuerza, ¿ya? ¿Qué es lo que quité? El peso siempre va para abajo, la tensión siempre va para arriba. ¿Por qué? Porque si corto la cuerda, ¿para dónde se va? Para abajo, ¿no? Y el empuje siempre va para arriba. Con esto, ¿qué es lo que estoy calculando? El empuje. ¿Y Eric, para qué me sirve esto? Bueno, ya dijimos, ¿no ves? Aquí había una formulita que la borré, que el empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen del objeto por la gravedad, ¿ya? En este caso no vamos a utilizar la gravedad porque estamos usando gravedad-fuerza, ¿no? Pero esto pasa solamente si está sumergido. Pero mira, casualmente aquí sí se encuentra sumergido. Por lo tanto, yo me puedo decir que el empuje es igual a la densidad de líquido multiplicado por el volumen, ¿ya? Y bueno, la gravedad, bueno, le vamos a poner porque esto es para calcular en dinas, ¿no? Pero estamos hablando de gramos fuerza, ¿ya? La densidad del agua la tenemos, es 1, el empuje lo tenemos es 30, por lo tanto mi volumen va a ser empuje dividido densidad es igual a 30, ¿qué cosa? Centímetros cúbicos. Ya lo tengo mi volumen, ¿no? Ya tengo mi volumen. Listo. Ya conseguí entonces el volumen. Ya puedo calcular la densidad del objeto, ¿no? 180 dividido 30. La densidad es de 60, ¿no? Ah, no. La masa, gramos 60. Qué raro. Ah, es pesado, pues, ¿no? Está bien. Pesado. Listo. Pero aquí no termina el problema. Hay otro más. Yo lo vuelvo a meter, dice. En este caso, lo mismo, ¿no? Tenemos un peso que va para abajo, un empuje que va para arriba y una tensión que va para arriba. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Tensión más empuje menos el peso es igual a 0. ¿Ya? El empuje yo no lo conozco. La tensión aquí me dice que me marca 144. ¿Ya? Y más empuje menos 180, ¿no? Igual a 0. Quiere decir que el empuje es 180 menos 144. Esto me da 26. Este es mi empuje, 26. ¿Ya? Entonces decimos, ¿no? Como está completamente sumergido, puedo utilizar esta fórmula porque yo no tengo el volumen del agua, tengo solamente el volumen del objeto. Entonces me dice, empuje es igual a la densidad del líquido multiplicado por la velocidad, por el volumen del objeto bueno, en este caso no vamos a utilizar la gravedad porque sigue siendo gramos fuerza, ¿no? ¿Qué quiero saber? Densidad. Densidad del líquido es igual a empuje sobre volumen, sobre volumen, ¿no? Volumen del objeto. Sería, vamos a ver, en 26 dividido 30. 26 dividido 30. 0.86.
Listo. A ver, vamos a ver si está todo correcto. Empuje es igual a la densidad de volumen por el volumen 30 dividido 1. No, no siempre tiene que ser por la gravedad, creo. No, está bien. Empuje igual a esto. El empuje está en gramos fuerza, por lo tanto estaría bien. Ya. Ahí quedaría el ejercicio. ¿Ya? Por lo tanto, podemos utilizar el empuje para saber el peso de un objeto. De hecho, si viene algún tipo de ejercicio, este es el modus operandi, ¿no? Primero verifico la tensión, cuánto es, ¿no? Cuánto es. Después aquí veo cuánto es el, el empuje a base de sumar todo esto, tensión más empuje menos W. Puedo sacar el volumen y finalmente te van a pedir hacer un ejercicio extra, ¿ya? Este es el caso que se hunde, ¿no? Siempre cuando se hunde tenemos este caso. Cuando un ejercicio nos dice que un objeto se hunde, normalmente nos va a pedir que calculemos el peso, ¿no? Nos va a dar varias opciones, ¿ya? Ahorita vamos a empezar con cuestiones qué pasa cuando el objeto no está completamente sumergido. Y para ello lo voy a finalizar la reunión, ¿ya? Y un ratito. La voy a... Un ratito que quiero sacar la foto porque esto me pide. Ya. La voy a cerrar la sesión de Zoom y volvemos a entrar al mismo link, ¿ya? Ahorita nos vemos. Se vuelven a entrar al mismo link. Bien, vamos a continuar entonces. Vemos que es un poquito complicado ponerlo de esta manera, así que mi recomendación es que siempre lo trabajen con Newton, con Dinas, ¿ya? Entonces, bueno, hasta yo me estaba chipando con esto, así que todo transfórmenlo siempre, en este caso, lo multiplican por 980, ¿no? Para calcularlo en Dinas. Ya así no tienen mucho problema. Bien. Listo. Siguiente ejercicio. ¿No? Listo. Ya.
Este es el otro tipo de ejercicio. Ya. Estos son los ejercicios más comunes que van a ver. Bien. Datos. Datos. Y esquema. Dice, en este caso tenemos una esfera de plomo, ¿ya? La densidad del objeto es de 11.8 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿ya? Quiere decir de que todo va a estar en el sistema centesimal, ¿ya? Está colgado. Y con la... Ya. Bien. Dice, tenemos una esfera de plomo que cuelga de una cuerda, ¿ya? Y gracias a la cuerda solamente está sumergido, o sea, el volumen. Obviamente el objeto tiene un volumen, pero el volumen del líquido es una cuarta parte, dice, ¿no? Una cuarta parte sumergida. Un cuarto del volumen del objeto. ¿Ya? Dice, calcular el empuje, la masa del líquido desplazado, la tensión de la cuerda. Lo primero que vamos a hacer es dibujar aquí las fuerzas, ¿no? Tenemos el peso del objeto, tenemos un empuje y tenemos una tensión que también va para arriba, ¿no? Siempre que hay una cuerda existe una tensión que va para arriba, ¿ya? A nosotros no nos dice cuál es el volumen del objeto, pero nos dice cuál es su radio. Y para ello vamos a buscar cómo calcular el volumen, ¿ya? En base al radio. Tengo entendido que el volumen de una esfera es igual a 4 tercios multiplicado por pi por radio al cubo, ¿ya? 4 tercios pi por radio al cubo. Por lo tanto, el volumen de la esfera, a ver, radio sería 20 al cubo, ¿ya? Por pi. Vamos a primero multiplicarlo por 4 dividido 3 por pi. 33.51, a ver, alguien que me corrija. 33,51 centímetros cúbicos, a ver. Sí, lo estoy grabando, no se preocupen. Si alguien me dice está bien, está mal, por favor, no confío mucho en la calculadora de aquí de Windows. 33,51 centímetros cúbicos. Este es el volumen del objeto, ¿ya? Y me dice que solamente una cuarta parte está sumergida en agua. Quiere decir que un cuarto de este volumen es lo que se ha desplazado de agua. Entonces el volumen del líquido es igual al volumen del objeto dividido entre 4, ¿no? Entonces lo vamos a dividir entre 4. 8.37. Entonces ya lo borro esto, pongo 8.37. ¿Ya? Y listo, ya está hecho. Ya tengo mi esquema, ya tengo mis datos, que es lo importante. Ya no tengo más datos, no me dan la densidad la densidad del agua sabemos que es 1, ¿ya? Si estamos hablando del sistema centesimal, obviamente, ¿sí? Si hablamos del sistema internacional, el agua es 1000, ¿ya? Entonces hay que cuidar con eso. La gravedad en el sistema centesimal es 980, no es 9.8 centímetros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces ya tengo todos mis datos.
Procedo a hacer la sumatoria de todas las fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿no? ¿Qué fuerzas intervienen? Todas las que van para arriba. Tensión, ¿ya? Más empuje más W, ¿no? W del objeto, todo es igual a 0. Bien, calcula el empuje. Dice, tensión, ¿cómo lo calculo? Bueno, la tensión es T más el empuje. ¿Cómo se calcula? La densidad del agua, como no está completamente sumergido, ¿ya? Tengo que utilizar esta fórmula de aquí, ¿no? ¿Cómo calculo el empuje? Densidad de líquido por el volumen del líquido por la gravedad. Y W, ¿cómo lo calculo? Lo mismo, ¿no? W es densidad del objeto por el volumen del objeto por la gravedad. ¿Ya? Todo es igual a 0. ¿Ya? Calculo, ¿no? A ver, densidad de líquido es dato, es 1. Volumen de líquido es dato, aquí es 8.37. La gravedad es dato, es 980. Densidad del objeto es 11.8. Volumen del objeto es 33.51 y gravedad. Por lo tanto, mi tensión va a ser igual a todo esto, ¿no? Densidad del líquido por el volumen del líquido por la gravedad. Sería más, menos. Menos, ¿no? Bueno. Estoy mal, pues esto es menos. Se me hacía raro. Ahí está, menos, ¿no? El W es negativo porque va para abajo. Entonces sería densidad del objeto por el volumen del objeto por la gravedad menos densidad del líquido por el volumen del líquido por la gravedad. ¿Ya? Tensión es igual a 11.8 por 33.51 por 980. Vamos a ponerlo en paréntesis para que no haya problema. Menos densidad de líquido, que es 1 por volumen 8,37 por 981. Listo. Ahí me da. También me doy cuenta de que esto es mi empuje, ¿no? Por lo tanto, yo multiplicando esto ya puedo saber el empuje. ¿Ya? A ver cómo sería. Puedo decir que el empuje es igual a densidad del líquido por el volumen del líquido por la gravedad, ¿no? Y eso lo vamos a calcular. A ver si me pueden dar el empuje primero. ¿Cuánto es? 11.8 por 33.5 por 980. Ese es mi empuje. No tenía que ser. A mí me salió 387.509.64. ¿El empuje o, Ah, o la tensión? la, no, no, me confundí en la primera parte de la tensión. Si lo puedes escribir mejor. Ya, Tensión, ahorita. ¿cuál es la tensión y cuál es el empuje? Ya, de preferencia primero el empuje, porque lo vas a hacer esto primero y después lo restas a todo esto. Ok, ok. Ya. El empuje es igual a esto, ¿no? También puedo, a ver, mientras su compañero va calculando, calcular la masa, ¿no? La masa, aquí está. Masa del líquido, ¿de quién? Del líquido es igual a la densidad del líquido por el volumen del líquido. Nada más, ¿no? Entonces la masa también podría ser 1 por 8.37 calculado, ¿no? Eso es la importancia de tener los datos escritos a un ladito, ¿no? Ya puedo saber. Hasta la gravedad, escríbanla.
para que no se equivoquen, porque hay muchas personas que ponen gravedad 9.8 y ahí se va todo al tacho. Ahora voy viendo esto. Entonces la masa dice que es 1 por 8.37. Entonces pesa 8.37 gramos, ¿no? 8.37 gramos. Si yo lo multiplico por 8.37 por 980, me va a dar el empuje que es 820.260. ¿Qué cosa? Dinas. No se preocupen si son números muy grandes. Las dinas siempre suelen venir números muy grandes, ¿ya? Entonces no hay problema. Entonces, menos, pongo, no, estoy mal, esto es el del objeto, este es el peso del objeto. Esto vendría a ser el empuje. Este es el peso del objeto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. 11.8 por 33.51 por 980. Este es el peso. Pucha, que le puse menos. 11.8 por 33.51 por 980. 11.8 980 me da ¿por qué me salió de así? Menos esto de aquí, ¿no? Es que yo lo calculé. Menos 8.37 por 980. La tensión me da 379.307, ¿ya? Y aquí que tengo, el empuje es igual, la densidad de líquido es 1, el volumen es 8.37, la gravedad 980. Entonces vamos a calcularlo. 980 por 8.37, esto me daría 8.202. Dinas. $8.202 dinas, ¿ya? Entonces, la masa del objeto es 8.37 gramos. El empuje del agua es 8.202 dinas. La tensión que está soportando es de 379.307 dinas, ¿ya? Siempre hacemos, como se dan cuenta, primero escribir datos, ¿ya? Y después hacer sumatoria de fuerzas igual a 0 y está todo. Con esto también quiero aclarar que no necesariamente tienen que ser fluidos, ¿ya? Vamos a ver. ¿Ya? Vamos a hacer algo interesante, ¿ya? Voy a inventarme un ejercicio interesante, ¿ya? Digamos que el viejito que aparece en la película Up, está el viejito, ¿no? Enojado. Está enojado el viejito. Quiere levantar su casa, ¿no? Quiere levantar su casa e irse de viaje, ¿no? Como sale en la película. Vamos a ver algunos datos más o menos reales, ¿eh? Vamos a ver cuánto pesa una casa. ¿Cuánto pesa una casa? Dice.
Pesa aproximadamente 20 toneladas, dice. Entonces lo vamos a poner en kilogramos, ¿no? Sería el peso de la casa, sería 20.000 kilogramos. 20.000 kilogramos. ¿Ya? Densidad de ladrillo. Bueno, ya, eso. Más o menos tiene dice 150, o sea, su volumen es 150 metros, ¿ya? Por 200 por una alta de casa, digamos que sea, como era de 2 pisos, me acuerdo, ¿no? Bueno, de 3 pisos que sea, de un piso nomás que sea, por aquí dice eso. 60 ladrillos por metro cuadrado. Ya. Sí, vamos a hacer que mida 5 metros de altura. Ya. Ese va a ser el volumen de la casa. Entonces, ¿cuánto sería? 150 por 200 por 5. 150.000 metros cuadrados. Eso mide la casa. Metros cúbicos, perdón. 150.000 metros cúbicos. ¿Ya? Esto mide la casa, esto pesa. ¿Ya? Y dice, voy a usar globos. ¿Ya? Voy a usar globos. ¿Ya? Los globos tienen un radio, digamos, eran globos grandes, ¿no? Vamos a poner un radio de 50 centímetros. No, muy grande. 30 centímetros. Eran grandotes, ¿no? Pero no eran tanto. Tienen un radio de 50 centímetros. ¿Ya? Para ello vamos a ver la densidad del helio. La densidad del helio es esto de aquí. 0.67. 0,67. ¿Qué cosa? Kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? 167 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cuánto es la densidad del aire? Es muy baja, ¿no? Mira. Kilogramo 0.67 y el otro es de 1000. Es hartísimo. Bueno, ya no importa. La densidad del helio, ya, es esta de aquí. Ya. Entonces dice, a ver qué otro dato más necesitamos. Tengo el volumen de la casa, bueno, no sería W, sería la masa de la casa. La masa de la casa. La masa de la casa, el volumen de la casa, el radio de los globos, la densidad, ¿ya? del globo. ¿Ya? Ya. Y pregunta, dice, ¿cuántos globos necesitaré? Globos para levantar la casa, para que se quede flotando, digamos, sin irse para arriba ni para abajo. ¿Cuántos globos necesito? ¿Ya? Primeramente necesito sacar el volumen de los globos, ¿no? Volumen de los globos. El volumen del globo. ¿Ya? Es 4/3 pi por radio al cubo, ¿no? Entonces 30 elevado al cubo por 4 dividido 3 por pi. Me da 113.100. Pues tiene que estar en metros, ¿no? 0.3.
3 metros. Todo tiene que estar en metros, ¿ya? Casi la pelo. 0.3 al cubo, ¿ya? Por 4 dividido 3 por pi, ¿ya? Me da 0.113 0,113 metros cúbicos, ¿ya? Bien. Esto, aunque no parezca, es un problema compuesto. Bien. ¿Por qué? En realidad, lo que yo voy a hacer es calcular el empuje de los globos. Ya vamos a hacer el dibujito. Tiene la casa. En la casita. Ahí tienen la casa y están con un montón de globos, ¿no? ¿Qué fuerzas aquí aparecen? Primero, el globo, aunque no parezca, tiene un peso. Va para abajo. El aire, que faltó la densidad del aire. El aire genera un empuje, así como el agua genera un empuje, ¿no ve? Perfecto. El resultado de ambos, de la diferencia de ambos, va a ser esta tensión que va a ir para abajo. ¿Ya? Bueno, ajá, va para abajo. Entonces, este es mi primer problema, ¿ya? A su vez, para la otra parte del problema, el empuje va a generar una fuerza para arriba, que tiene que ser igual al peso de la casa, ¿ya? Vamos a hacer primero la parte del globo, ¿ya? Aunque no parezca, el globo el aire es un fluido, el helio también, ¿no ve? Vamos a hacerlo más acá. El globo tiene un peso, ¿ya? Tiene un peso el globo, obviamente, aunque parezca poquito, aunque sea poquito, pero también tiene un empuje. ¿Ya? Y finalmente tiene una tensión T que va para abajo, porque está evitando que el globo se vaya volando. Un ratito vamos a calcular, a buscar la densidad del aire, ¿no? Es de ¿cuál es la densidad del oxígeno? Del aire es mayor que la del agua. No, está mal eso. ¿Cuál es la densidad del aire? Ahí está. Ah, es que es coma, no es. Ahí está bien. La densidad del aire es de 1.29 1,29 kilogramos sobre metro cúbico. Ya, perfecto. Bien, entonces pasamos, dice primero, sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Qué es lo que qué fuerzas van para arriba? El empuje. ¿Qué fuerzas van para abajo? Tensión y peso. Todo es igual a 0. Es lo mismo, siempre hay que hacer lo mismo. Hacemos sumatoria de fuerzas, qué fuerzas están, para eso hacemos este gráfico. Cualquier objeto tiene peso para abajo, si es que está atado a una cuerda, tiene una tensión que va de acuerdo a los principios, ¿no? Si yo corto la cuerda, ¿para dónde se va? Para arriba en este caso, ¿no? Por lo tanto, la tensión va para abajo, ¿ya? El empuje siempre va para arriba, ¿ya? Así sea en el aire, así sea en el agua. Bien, entonces, empuje. ¿Cuál es mi empuje? Como el globo, o sea, técnicamente está sumergido en el aire, puedo utilizar esta fórmula de aquí. Entonces me dice, es la densidad del aire multiplicado por el volumen del globo multiplicado por la gravedad. La tensión yo no la conozco, la pongo así. Y W es, ¿cómo es?
densidad del globo, ¿ya? Por el volumen del globo, por la gravedad, ¿ya? Masa por masa. Aquí tengo un problema. Ya, el globo es la densidad del helio, perdón. Estamos hablando del helio. Estamos suponiendo que el globo no tiene peso. Del helio por el volumen del helio, digamos, el globo. Bien. Todo esto es igual a 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que está flotando? El helio, ¿no? Es por eso la densidad del helio. Bien. Vamos a despejar T. T pasa al otro lado. Entonces, ¿cómo quedaría? Así. No quiero escribirlo todo de nuevo. Esta sería mi T. Esto menos esto. ¿Tengo todos los datos? Sí lo tengo. A ver, el aire, 1,29. El volumen, ¿cuánto me da? Aquí lo puse. 0.113. Gravedad, 9,8. Menos el del helio es 0.67 por 0.113 por 9,81. ¿Ya? Esto es igual a la tensión. Vamos a colocar esto en la calculadora. 1.29 por 0.113 por 9.8. ¿Ya? Me da esto en newtons, menos 0.67 por 0.113 por 9,8. Ahí quedaría, ¿no? Por lo tanto, mi tensión resultante, o sea, me genera 0,68 newtons. 0,68. Un globo me genera esa tensión. ¿Ya? Listo. ¿Cómo yo calculo el peso de la casa? Ni siquiera necesitaba volumen. Peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, peso es igual a 20.000 por 9,8. 3 por 9,8. 190. 190. La casa pesa 196.000 newtons. Si cada globo me genera esta cantidad, lo único que tengo que hacer ya es dividir 0.68 newtons. Entonces el viejito necesitó un total de, entonces no es que decimos W por menos cantidad de globos multiplicado por la tensión es igual a 0, ¿no? Pues estamos hablando de estática, sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces mi cantidad de globos es 288.235,29. Entonces esta es la cantidad de globos que necesitó el viejito para poder levantar su casa. ¿Ya? Lo dice la ciencia. Estamos hablando de una casita estándar, ¿no? Le dice, no sé cuántos metros cuadrados, aquí está, entre 150 y esto, 20 toneladas. Bien, entonces como verán, sí podemos calcular diferentes cosas. Vimos un ejemplo, ¿no?, de cómo calcular en base a que está sumergido. Aquí este es un ejemplo de cómo calcular cuando está en el aire. ¿Ya? El aire también es un fluido, el helio también. Es
es básicamente lo mismo en cualquier forma, ¿ya? Así yo esté ah, así yo esté en el agua, en el aire, y los pasos serían los siguientes. Primero, obviamente, datos. Lo mismo, siempre digo, para tener todos los datos tranquilos. Después, esquema. En este caso, el esquema es muy importante porque ustedes van a ver qué fuerzas intervienen, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué casos puede haber? El primero fue que era un objeto que estaba siendo sujetado, ¿verdad? En este caso, yo tengo un peso, yo tengo un empuje y yo tengo una tensión que va para arriba. ¿Cómo sé? Porque si yo corto la cuerda, el objeto se va para abajo, ¿no ves? ¿Qué otra forma me puede salir de un globo? ¿Ya? Que está atado a una cuerda, ¿no? El globo tiene peso, ojo, tiene peso, eh, tiene un empuje que siempre va para arriba. En este caso la tensión también va para abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque si corto el globo se va para arriba. ¿Qué otro caso puede haber? Ya son más sencillitos, donde está flotando, ¿no? Está flotando. En este caso hay una fuerza, el peso, y hay un empuje, nada más, ¿ya? Puede haber el caso de que hayan dos objetos, ¿ya? Uno se sumerja y el otro esté ahí. Entonces, en ese caso, tengo un peso 1, tengo un peso 2 y tengo un empuje, ¿ya? En este caso, el volumen solamente es de lo que se hundió completamente, ¿no? Puedo hacer un esquema, les puede venir cualquiera de estos cuatro ejemplos, ¿ya? Una cuerda sujetando para arriba, que está flotando, o que hayan dos objetos uno encima de otro. Bien, en cualquier caso, como estamos hablando de hidrostática, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero, siempre, ¿ya? Ya respecto al tipo de problema que a mí me haya tocado, yo veo todo lo que van para arriba positivo, todo lo que van para abajo negativo. Por ejemplo, en este caso, empuje, va en el primer caso, ¿cuál va para arriba? Empuje más tensión menos W es igual a cero. En el segundo caso sería empuje menos tensión menos W es igual a cero, ¿no? En el tercer caso sería empuje menos W es igual a cero. En el cuarto caso sería empuje menos W1 menos W2 es igual a cero. Esto nada más. ¿Ya? Eso, hasta ahí. Y posteriormente, una vez ya tengo todo eso desglosado dependiendo del tipo de problema que sea, ya procedo a poner esto de aquí, ¿ya? Entonces, empuje, ¿no? En este caso sería empuje es igual a la densidad del líquido multiplicado. Como aquí está completamente sumergido, puedo hacer el volumen del objeto por la gravedad más la tensión menos la densidad del objeto por el volumen del objeto por la gravedad es igual a cero. Y como ya tengo todos mis datos escritos, lo único que tengo que hacer es pasarlo a los que tengo, nada más. En este caso, el empuje también sigue estando completamente sumergido. Densidad del líquido por volumen del objeto por la gravedad menos tensión menos densidad del objeto por volumen del objeto por la gravedad es igual a cero, ¿no? En este caso, ¿cómo sería? Empuje no está completamente sumergido, por lo tanto no puedo hacer esto por densidad de líquido por el volumen del líquido por la gravedad. ¿Por qué? Porque no está completamente sumergido. Obviamente que en datos me va a decir que el volumen del líquido va a ser un cuarto, un medio, un cuarto del volumen total, digamos, pero eso ya son temas aparte, eso es cuestión de datos, ¿no? No hay tensión en este caso, pero sí hay W, ¿no? SO, VO por gravedad es igual a cero, ¿ya? Así queda. ¿Cómo quedaría este tipo de ejercicio? ¿Ya?
Empuje, lo mismo. Densidad de líquido. Pero nos damos cuenta que está completamente sumergido un objeto, el objeto 1. Por lo tanto, ahí sí puedo decir, como el objeto 1 está completamente sumergido, puedo decir que el volumen del objeto 1 por la gravedad menos densidad del objeto 1 por el volumen del objeto 1 por la gravedad menos densidad del objeto 2 por el volumen del objeto 3 por la gravedad es igual a 0. Ahí lo tienen, digamos. Esto métanlo si quieren en su formulario. Describe cada una de las posibilidades que hay. ¿Ya? Obviamente ya un poquito casos más complejos donde por ejemplo está un objeto completamente sumergido y esto es una aleación de ambos. Entonces ya son problemas un poco más complejos que lo vamos a ver. Pero básicamente el 90% de los ejercicios tiene que ver con uno de estos 4 ejemplos. ¿Ya? El 1, el 2, el 3, el 4. Y cada uno tiene sumatoria de fuerzas diferentes y esta es ya desglosado. Si ustedes hicieron bien su recogida de datos, no les va a suponer ningún problema. ¿Ya?